sucedió en uno solo de los 196 países del mundo. En ese instante, el estudio de la BBC enmudeció por completo. Ni el presentador ni un solo miembro de la audiencia pudieron articular palabra. No hubo aplausos, ni risas, ni refutaciones acaloradas. Solo un silencio denso, cargado de emoción, se apoderó del lugar. Lo que se proyectaba en la pantalla no era una guerra, ni un desastre natural, no había armas, violencia, ni siquiera una música de fondo conmovedora. Lo que se veía era un día cualquiera, un día común y corriente en Colombia. Gente caminando por una plaza de mercado abarrotada, una ambulancia intentando abrirse paso en medio de un trancón infernal, pasajeros haciendo fila para subir al transporte público en hora pico, una mujer humilde corriendo para devolverle algo a un extranjero despistado. A pesar de que ninguna de estas escenas parecía extraordinaria por sí misma, la gente de todo el mundo se quedó sin palabras. ¿Por qué? Porque la cotidianidad colombiana, a menudo vista como caótica, sacudió los corazones de esa manera. ¿Porque el silencio llegó antes que el elogio? Alguien dijo, es demasiado intenso. Un país sin reglas claras, qué desorden. Otro comentó, jamás había visto una sociedad capaz de moverse con tanta pasión por el otro, tanta vida en medio de la dificultad. Al ver las mismas imágenes, las opiniones se dividieron radicalmente. Pero todos se dieron cuenta de algo, esto no era una cuestión de gustos. ¿Se estaba cuestionando su propia forma de vivir? Si tuvieras estas imágenes, ¿qué sentirías? ¿Verías desorden e informalidad? ¿O sentirías una punzada en el pecho al recordar la frialdad de tu propio país? Esta historia no es para glorificar a Colombia, ni para negar sus problemas. Es un registro de por qué un pueblo es capaz de darlo todo cuando no tiene nada. Es la respuesta de por qué la gente se ayuda sin pedir nada a cambio. La razón de ese primer silencio y la respuesta final que queda en el alma. Cuando lo sepas, seguramente no volverás a ver tu propia rutina con los mismos ojos. Antes de comenzar, por favor suscríbete al canal y dale me gusta. Todo comenzó no con aplausos ni vítores, sino con un silencio sepulcral. La audiencia internacional reunida en el estudio de la BBC no podía hablar, incluso el presentador no podía apartar la vista de la pantalla. La cámara recorrió lentamente las gradas, captando expresiones de asombro, desconcierto e incredulidad. Había una atmósfera que no se podía nombrar con una simple emoción. El título del programa era extremadamente sencillo, Mirando la vida cotidiana de Colombia. Nada más. No había palabras provocativas ni avances exagerados. Entonces, ¿por qué el estudio estaba congelado? Los espectadores aún no sabían nada. Pero era evidente para todos que ese silencio no era casualidad. El presentador, sin mirar sus notas y tras una breve pausa, abrió la boca. Lo que van a ver a continuación no son imágenes especiales. Su voz, al hacer esa introducción, era extrañamente tranquila y cautelosa, como si supiera que lo que vendría a continuación provocaría algo más allá del aplauso o la crítica. Lo primero que fluyó fueron imágenes serenas de los paisajes colombianos. La neblina cubriendo los cafetales al amanecer, las flores de colores vivos en una feria, las montañas verdes que parecen no tener fin, la calidez de la costa. Escenas que se han visto muchas veces en programas de turismo. La expresión de la audiencia se relajó por un instante. Es un país hermoso, pensaron muchos. Pero ese alivio no duró mucho. En el momento en que la imagen cambió, el aire en el estudio se transformó. Lo que apareció en pantalla fue el centro de una gran ciudad colombiana, quizás el Madrugón en Bogotá o el centro de Medellín. En cuanto el semáforo cambió, o incluso antes, una marea incalculable de personas comenzó a moverse. El flujo humano, el ruido de la ciudad, la abrumadora cantidad de información visual hizo que algunos espectadores contuvieran la respiración inconscientemente. Pero al instante siguiente, nació la extrañeza. No chocaban. A pesar de la multitud, a pesar de los vendedores ambulantes, los carros y las motos, nadie se atropellaba con malicia. Nadie se detenía en seco a pelear, todos avanzaban hacia su destino con una fluidez asombrosa. Alguien murmuró por lo bajo, increíble.
Esa palabra reflejaba el sentir de todo el estudio. Cientos de personas cruzaban la calle como si hubieran ensayado una coreografía de la supervivencia. No era el paso de un ejército, ni un control mecánico. Y sin embargo, el flujo no se rompía. Había una belleza caótica, una energía vital palpable. El presentador no intervino. No explicó nada. Solo dejó que las imágenes siguieran fluyendo, y ese silencio, paradójicamente, inquietaba a los espectadores. ¿Qué es esto? ¿Es desorden? ¿Es instinto? ¿O es algo más? La mayoría aún no se daba cuenta de que estas imágenes del cruce callejero se conectarían con una línea invisible hacia el paso de la ambulancia, la reacción ante el desastre y la atención hacia el extraño. Y que este primer silencio era el comienzo de la gran pregunta del programa. Finalmente, el presentador habló: esto no es un evento. No es un simulacro. Este es solo un día cualquiera en Colombia. En el momento en que cayeron esas palabras, el silencio en el estudio se profundizó. Nadie aplaudió. Nadie lo negó. Simplemente, la gente de todo el mundo empezó a albergar la misma duda en algún lugar de su corazón. ¿Por qué esto es cotidiano? La respuesta aún no se había dicho. Pero ciertamente, desde este momento, la historia había entrado en un punto de no retorno. Sin que el silencio del estudio se rompiera del todo, las imágenes avanzaron a la siguiente escena. El presentador, a propósito, no dio explicaciones, dejando tiempo para que los espectadores asimilaran la extrañeza con sus propios sentidos. De nuevo, paisajes amables de Colombia en la pantalla. Gente caminando por las calles empedradas de un pueblo colonial, un río lento en una zona rural, las luces cálidas de una tienda de barrio al atardecer. Escenas familiares y acogedoras. La audiencia sonrió un poco más que antes. Sí, es un país bello, debieron sentir muchos. El programa aflojaba la tensión intencionalmente. Pero era una trampa narrativa. El presentador comenzó a hablar suavemente: muchos países describen a Colombia como un país alegre, ruidoso y resiliente. Pero eso es el resultado, no la razón. Al escuchar esto, varios en la audiencia levantaron la cabeza. No el resultado, sino la razón. Intuyeron que aquí comenzaba el tema real. Lo siguiente que se mostró fue un barrio residencial popular. No era un sitio turístico. Era una mañana tranquila con poca gente. Unos niños con sus uniformes escolares esperaban para cruzar una calle. No había semáforo. Un carro se acercaba. Lo lógico en muchos lugares sería que el carro pasara rápido. Pero el conductor frenó. No porque hubiera una cámara de multa, sino porque vio a los niños. Los niños cruzaron y, al llegar al otro lado, se giraron y levantaron la mano saludando al conductor. Gracias, vecino. El conductor pitó suavemente en respuesta. ¿Por qué esa conexión? No era miedo a la ley. Era reconocimiento del otro. La pregunta seguía sin respuesta mientras las imágenes continuaban. Un hombre deja su carreta de fruta sola frente a una tienda para ayudar a una señora a subir unas bolsas pesadas a un taxi. Entra a la tienda, ayuda, y sale. Nadie tocó una sola fruta de su carreta. No había policías vigilando. Sin embargo, no había una atmósfera de inseguridad en ese micromomento. Una risa pequeña escapó de la audiencia. ¿De verdad es posible? ¿No es actuado? El presentador, leyendo el ambiente, añadió: todas estas imágenes fueron filmadas sin aviso previo. Los protagonistas no recibieron instrucciones. Es decir, no están actuando, no está fabricado. Es simplemente la cotidianidad que está ahí. Aquí el aire del estudio cambió de nuevo. No se sorprendían por la belleza, sino porque no entendían cómo se sostenía esa convivencia. El presentador continuó: en Colombia, a pesar de las dificultades, los momentos de solidaridad silenciosa son mucho más largos que los momentos de conflicto. Nos enfocamos en cómo se comporta la gente en esos tiempos donde no pasa nada, a los ojos de las noticias. Los espectadores aún no notaban que cada pequeña acción mostrada, el saludo, el respeto por el trabajo ajeno,
se conectaría naturalmente con el orden en medio del caos de la ambulancia o el desastre. La calidez no era un adorno, era la base silenciosa de todas las acciones futuras. Antes de mostrar la siguiente imagen, el presentador hizo una pausa de un segundo y dijo, lo que sigue puede ser aún más difícil de entender. Esa frase generó una pequeña tensión en el pecho de los espectadores. De nuevo en la pantalla, el cruce peatonal caótico. Una zona neurálgica de comercio. El flujo de gente no cesaba día y noche. La mayoría no eran turistas, sino gente trabajadora, rebuscándose la vida. El semáforo cambiaba, o a veces ni lo miraban, y la ola humana se movía. Pero aquí tampoco había explicación. El presentador callaba. La audiencia aguzaba la vista. Alguien apuraba el paso. Otro se detenía. Unos cargaban bultos gigantes sobre la espalda, otros miraban el celular. No había condiciones uniformes. No debería haber orden. Y sin embargo, no chocaban. No había agresividad. Como si leyeran el aire, ajustaban sus trayectorias naturalmente. Un espectador exclamó involuntariamente, ¿cómo hacen para no chocar? Esa era la pregunta de todos. El presentador intervino por primera vez. En Colombia, se lee inconscientemente la intención del otro. Muchos prefieren moverse un poco, ceder el paso con un gesto, siga su merced, antes que bloquear el flujo. Pocos se convencieron. Inconscientemente, sonaba no explicación. La imagen cambió a cámara lenta. Uno se movía un paso a la derecha, otro bajaba la velocidad a la mitad, otro levantaba la mirada y evaluaba el entorno al instante. Nadie daba órdenes. Nadie dirigía. Pero el conjunto se movía con una fluidez asombrosa, casi líquida. Uno de la audiencia bromeó, parece que los entrenan para el caos. Hubo risas tenues. Pero el presentador negó con la cabeza. No. En Colombia no hay clases para caminar en la calle. No hay examen para esto. Entonces, ¿por qué pueden hacerlo? La pregunta flotaba. El presentador eligió sus palabras. En Colombia, no estorbar al otro y ayudar a fluir se considera tener sentido común o malicia, en el buen sentido. Si yo cedo un poco, todos avanzamos. Ese sentido está arraigado en la piel. El aire se volvió pesado. Era una tensión por intentar comprender. Alguien susurró, eso no parece libertad, parece supervivencia. La frase se disolvió en el aire. Los espectadores aún no sabían que ese pequeño ceder el paso en la calle decidiría el destino de vidas más adelante. Que lo que veían no era solo costumbre, sino una lección constante. El presentador cerró esta parte suavemente, aquí nadie es el protagonista absoluto. Por eso, nadie se queda atrás. Esas palabras fueron la puerta a la siguiente escena. La pantalla cambió radicalmente. Una autopista principal en hora pico. Los carros apenas se movían. Las luces rojas de los frenos formaban una fila interminable. La frustración y el estrés deberían estar al máximo. La audiencia conocía bien los trancones. Pero entonces, esa percepción fue traicionada. A lo lejos, se escuchó una sirena. Una ambulancia. A medida que el sonido se acercaba, ocurrió un cambio en la pantalla. Uno a uno, los carros empezaron a girar el volante, pegándose a los andenes, casi raspando las paredes. Las motos se subían a las aceras. Los vendedores ambulantes levantaban sus puestos en segundos. Nadie tocaba el claxon para quejarse. Todos hacían lo humanamente posible para abrir un hueco donde no lo había. Y así, nació un carril estrecho de la nada, por donde la ambulancia se deslizó. Desde el estudio se escuchó el sonido de gente conteniendo el aliento. Esto no era casualidad. Un espectador gritó, increíble. Nadie les está dando órdenes. El presentador complementó de inmediato, no hay policías dirigiendo. No se hablan por radio. Simplemente sucede. Mostraron otro ángulo. La ambulancia acercándose desde atrás. Los conductores, al notarlo,
sacaban la mano por la ventana para avisar a los de atrás, haciendo gestos de «abran paso». Parecía que existía una señal invisible compartida por todos. Hubo una risita nerviosa en el estudio. Seguro les enseñan eso en la escuela de conducción. Era una broma para aliviar la tensión, pero el presentador negó inmediatamente. En los exámenes de conducción de Colombia no se incluye esta coordinación colectiva. El silencio cayó de nuevo. Entonces, ¿por qué? El presentador habló con calma. En el momento en que escuchan la ambulancia, el colombiano piensa, podría ser mi mamá, podría ser mi hijo. Si me muevo un poco, se salva una vida. No es una obligación legal, es un instinto de protección. Uno se mueve. El de al lado también. Y el resultado es un camino a la vida. La audiencia no pudo reaccionar de inmediato. Entendían la prioridad de la vida, pero no captaban cómo se movían sin dudar. El presentador lanzó la pregunta, ¿en sus países, se abre el camino tan naturalmente cuando viene una ambulancia? Nadie respondió rápido. Recordaban sus propias calles. Aún no sabían que esta cooperación muda nacía de la misma raíz que la reacción ante los desastres. Que lo que veían no era disciplina, sino empatía visceral. Cuando terminó el video de la ambulancia, el ambiente cambió visiblemente. La sorpresa se tornó en tensión. Alguien quería hablar. Una mujer de la audiencia rompió el silencio. Con voz fuerte y sin ocultar su emoción, gritó, «No me impresiona. Me parece agobiante. Si alguien se detiene, todos se detienen. No piensan por sí mismos, solo siguen a la manada. Eso no es libertad». El estudio se congeló. Ella siguió, «Es una sociedad entrometida». Sus palabras eran afiladas, nacidas de sus propios valores. Algunos apartaron la mirada, otros querían debatir. El presentador no la negó. Pausó y preguntó tranquilamente, «Entonces, en su país, ¿cómo actúan cuando llega una ambulancia? ¿Podría decirse que allá toman mejores decisiones?» La mujer respondió sin dudar, «Claro, tenemos nuestro propio criterio. Cedemos el paso si es necesario, es lo lógico». No hubo aplausos. La discusión era demasiado emocional. El presentador decidió no presionar más. El programa no era para ganar debates. Pero el aire seguía pesado. La comprensión y el rechazo se habían dividido en dos. Entonces, una voz tímida se alzó desde otro asiento. ¿Puedo contar mi experiencia? Era un hombre alemán. Su tono era calmado, pero sus palabras pesaban. Empezó a contar de cuando viajó a Colombia con su familia. En una calle, mi hijo sufrió un colapso repentino. Yo no hablaba español, no sabía a quién llamar. En ese momento, los colombianos que pasaban se agruparon. No para mirar, sino para ayudar. Alguien llamó a emergencias, otro trajo agua. Una señora nos abanicaba y nos decía palabras de consuelo que no entendíamos pero sentíamos. No hubo discusión de roles. Fue como un equipo invisible. Dijo que su hijo llegó al hospital y se salvó. Luego, mi hijo me dijo, «Papá, me salvé porque estábamos en Colombia». Sentimos que la gente no nos dejó solos. Al escuchar esto, el aire del estudio se suavizó. La negación no desapareció, pero una nueva realidad se puso sobre la mesa. El presentador no concluyó. Solo dijo, «No necesitamos decidir quién tiene la razón. Lo importante es que valoramos al actuar». Los espectadores empezaron a notar que el programa era un espejo de sus propias sociedades. Y ese espejo estaba a punto de mostrar algo aún más profundo. El presentador presentó la siguiente imagen. Ya no eran multitudes, sino una interacción cara a cara. En la pantalla, una pareja joven de griegos, de luna de miel en una ciudad colombiana. La esposa, Eleni, disfrutaba comprando en una zona comercial vibrante, feliz. Pero de repente, su cara cambió. Su celular no estaba. Se tocó los bolsillos. Nada. Se puso pálida. Tenía fotos, contactos, todo. Pensó, me lo robaron. Es el fin.
Sus piernas temblaron. En ese momento, una mujer colombiana, una vendedora ambulante de unos 50 años, de aspecto muy sencillo, se le acercó. Con naturalidad le preguntó, ¿qué le pasó, mami? ¿Está bien? Al entender la situación, por señas y poco inglés, la mujer no dudó. Cerró su pequeño puesto y comenzó a ayudar a buscar. Preguntó en los locales vecinos, recorrió el camino inverso. Parecía más preocupada que la propia dueña. Fueron a un punto de información o CAI, policía. Eleni ya no tenía esperanza. Pero allí, le dijeron, sí, aquí trajeron un celular. Se lo entregaron. Estaba intacto. Incluso el billete que llevaba en el estuche seguía ahí. Eleni negaba con la cabeza en el video. No puede ser. Es mágico. Le preguntó a la vendedora que la ayudó, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me ayudó tanto sin conocerme? La mujer colombiana sonrió con timidez y dijo, hoy por ti, mañana por mí. No me gusta ver a la gente sufrir. No hubo alarde. Fue una frase simple. Y por eso, resonó fuerte. El estudio miraba en silencio. Empezaban a ver que no eran milagros, ni casualidades. El presentador añadió, en Colombia, la honestidad de la gente trabajadora es un orgullo. Pobre pero honrado, dicen. No es solo un sistema, es un valor del corazón. Las piezas encajaban. El cruce, la ambulancia, la ayuda al turista. Y la siguiente imagen uniría todo eso con un significado mucho más profundo. La siguiente secuencia cambió el aire del estudio instantáneamente. Al ver la fecha y el lugar, muchos contuvieron el aliento. Imágenes de una tragedia natural en Colombia, como la avalancha de Mocoa o Armero. El día en que la naturaleza arrebató la cotidianidad. Tierra, lodo, destrucción. La gente es impotente ante esto. Eso es igual en todo el mundo. Pero el video no terminó ahí. Mostró los albergues improvisados. La gente recibiendo comida de una olla comunitaria. No había peleas, no había rapiña. La gente esperaba su turno, y los que recibían un plato, a veces lo compartían con el de al lado. Se escuchaba muchas veces la palabra, gracias, vecino, Dios lo bendiga. La audiencia estaba perpleja. En situaciones límite, se supone que sale el instinto egoísta. Pero la imagen traicionaba ese sentido común. El presentador explicó, no hubo instrucciones especiales del gobierno en ese instante. Fue la gente. Las imágenes seguían. En un pueblo sin luz, compartiendo velas. Gente que lo perdió todo, consolando a otros. Testimonios de socorristas internacionales diciendo, nunca vimos una comunidad que se levantara así de rápido moralmente. Ellos nos daban ánimo a nosotros. Luego, el testimonio de un estudiante extranjero que vivía allí, todos decían, vamos a salir de esta. Yo tenía miedo, pero ellos se preocupaban por mí antes que por ellos mismos. Nunca había visto eso. El presentador lanzó la pregunta, ¿por qué no hubo caos social? La respuesta no se dijo, pero se sentía. El paso cedido en el cruce, el espacio a la ambulancia, la ayuda al turista. Todo eso no era para tiempos de paz. Era un entrenamiento diario para estos momentos. La tragedia no cambió a los colombianos, reveló de qué estaban hechos. El estudio quedó en silencio absoluto. Sabían que no podían resumirlo con palabras simples. Pero faltaba la historia de un héroe anónimo. En medio de ese silencio reflexivo, el presentador introdujo la historia de un solo hombre. No eran estadísticas. El escenario, una zona rural amenazada por una creciente súbita del río. El sonido del agua rugiendo era aterrador. En la imagen, un hombre, don Lucho, un líder comunal. No gritaba con pánico, sino con firmeza. Dirigía a un grupo de trabajadores y vecinos hacia la parte alta. Suban, rápido. Arriba. La gente estaba paralizada por el miedo. Pero don Lucho los empujaba, les daba la mano, guiaba a los ancianos. La cámara mostró que él se quedó de último.
Cuando todos estaban a salvo, don Lucho miró hacia atrás. Alguien faltaba. Regresó hacia la zona de peligro. Y después. Don Lucho no volvió. El río se lo llevó. El aire en el estudio se tensó dolorosamente. No era solo una tragedia. Luego mostraron a uno de los sobrevivientes, un joven que lloraba al hablar: por don Lucho estamos vivos. Si no fuera por él, nadie se mueve. Él nos empujó a la vida. Se le quebró la voz. ¿Eso es ser un varón? Eso es tener corazón. Ese testimonio golpeó el estudio. Dar la vida por otros. Es fácil llamar a alguien héroe. Pero don Lucho no buscaba ser héroe. Solo hizo lo que sintió que debía hacer. El presentador añadió un dato crucial: esta historia se conoció en redes sociales. Al principio, había comentarios cínicos sobre la falta de prevención. Pero al conocer la historia de Lucho, el tono cambió. La gente decía: mientras haya gente así, hay esperanza. Las relaciones humanas cambiaron por un solo acto. El video continuó mostrando gente esperando transporte tras el desastre. Filas largas, cansancio, pero paciencia. Un extranjero comentó: somos países ricos, pero en esta madurez humana ante la crisis, ellos nos enseñan. El estudio ya no juzgaba. Entendía. La vida cotidiana de Colombia no es solo para los colombianos, impacta a quien la toca. Cuando volvieron las imágenes al estudio, el ambiente era otro. La sorpresa y el rechazo habían desaparecido. La audiencia miraba con respeto. Buscaban el origen de esa fuerza. Se mostraron escenas de servicio diario. Un mesero en una cafetería, tratando al cliente con un cariño genuino: ¿qué más le ofrezco, mi rey? No por propina, sino por calidez. Una señora cubriendo con una bolsa plástica la mercancía de otra persona porque empezó a llover, sin que se lo pidieran. Para que no se le moje, vecina. Alguien susurró: ¿por qué son tan atentos? En el Transmilenio, un joven ve a una anciana y pega un grito: silla para la señora, por favor. Y 3 personas se levantan al tiempo. No hay ley que los obligue a gritar. ¿Es la cultura del cuidado? El presentador dijo: en Colombia, ayudar no es un rol especial. Es algo que cualquiera hace porque mañana puede ser tú el que necesite la ayuda. Los roles cambian, la solidaridad permanece. Un turista cuenta que quiso dar propina por una indicación en la calle y la persona se ofendió amablemente: no señor, con gusto. La audiencia se maravilló. No era transacción, era conexión. El espectador crítico de antes volvió a hablar, pero con otro tono: no es solo seguir a otros. Realmente se preocupan. El presentador señaló la pantalla: miren el final. En un bus, la gente va cansada. Pero hay un silencio respetuoso, o una charla amable entre desconocidos. Si alguien lleva un paquete pesado, otro se lo tiene en las piernas. Venga, yo le ayudo. Los espectadores se dieron cuenta. Todo lo que vieron, desde el cruce hasta el desastre, nace de la misma raíz: la voluntad de servir de soporte al otro. El presentador concluyó: la cotidianidad colombiana no se basa en que alguien destaque, sino en que todos se den la mano para no caer. Por eso el caos funciona. Porque tiene corazón. El programa llegaba a su fin. El estudio respiraba con una calma distinta. El presentador recordó el inicio. ¿Por qué nos quedamos sin palabras al principio? No fue por la belleza, ni por el orden. Fue porque vimos algo que nuestras sociedades han perdido. Nos vimos reflejados en un espejo que nos preguntaba: ¿por quién te mueves tú? En la pantalla se superpusieron las imágenes: el cruce, la ambulancia, el plato de comida compartido, la espalda de don Lucho alejándose hacia el río. Nada de eso se hizo para ser aplaudido. Pero todo tenía algo en común: yo me hago a un lado para que tú avances. Yo me sacrifico un poco para que todos estemos bien. El presentador dijo la frase final: en Colombia, actuar por el otro es tan natural que ni siquiera se dan cuenta de que es una virtud. Por eso nadie se cree especial. Y por eso, son extraordinarios. La cara de la audiencia se iluminó.
Entendieron. Incluso el crítico más duro bajó la cabeza en señal de respeto. El silencio final no fue de duda, sino de introspección. El presentador añadió, no hay que idealizar a Colombia. No es un país perfecto, tiene muchos problemas. Pero es innegable que allí, las acciones sin recompensa sostienen la sociedad. La narración final sonó, si el mundo entero pudiera, por un instante, aflojar su rigidez y mirar al de al lado con la calidez de un colombiano, quizás nuestros cruces, nuestras calles y nuestras vidas serían un poco más humanas. La pantalla se fue a negro. Las luces del estudio se encendieron. Y entonces, alguien empezó a aplaudir. No fue una ovación frenética, sino un aplauso lento, profundo, lleno de respeto. El primer silencio fue una pregunta. Este aplauso era la respuesta. La vida en Colombia es ruidosa, sí. Pero es ese ruido el que esconde la música de la solidaridad que el mundo tanto necesita. ¿Qué te pareció este video? Tu opinión y tus sentimientos son muy importantes, déjalos en los comentarios. No olvides suscribirte y darle me gusta. Apóyanos con el botón de gracias.